Chile va a tener que responder por los congresistas que vinieron de vacaciones. Ellos vienen de vacaciones y se estalla esta situación similar a la que pasó en Chile. O sea, la CIA está viendo cómo se está manejando Chile y ya de haber visto lo que nosotros vimos desde hace 2 años. Boric o algo así tiene, te lo voy a decir. Boris Jackson. Boris y Jackson, right. Hola a todas y a todos, muchas gracias por sintonizar un nuevo episodio de Error 403. Hoy día con Giorgio nuevamente vamos a discutir temas sobre tecnología y política. Y el tema que vamos a conversar hoy día yo creo que no es extraño para nadie, porque hoy día vamos a conversar de fake news o de desinformación. Y si vamos a hablar de fake news y desinformación, no podemos no tocar el tema de Giorgio y Gabriel en Estados Unidos organizando la revuelta social. Entonces, Giorgio, por favor, háblanos de cómo has vivido en primera persona estas teorías conspirativas de que tú fuiste allá, hiciste un conversatorio y por eso los Estados Unidos están en una revuelta. Sí, oye, primero también agradecer a todos los comentarios que nos han mandado de gente que ha escuchado el capítulo del podcast. Y nada, o sea, yo la verdad no sé si sentirme el más revolucionario anticapitalista y que ha develado el racismo estructural del imperio, o un amarillo que se sienta en el Congreso institucional a intentar mejorar los proyectos insuficientes del gobierno. Entonces, como que estoy con una crisis de identidad entre tanta teoría de la conspiración, y al principio y en general lo he vivido con harto humor, pero a veces me han llegado algunos comentarios preguntándome, como de gente no tan cercana, pero que me dice, oye, ¿qué onda? Como con la duda. Y ahí ya me empiezo a preocupar, como ¿cuánto habrá llegado la escala de esta propagación de estupideces que nada, pues es parte de los temas que queríamos tocar hoy día? Es divertido el razonamiento, porque si la fórmula hubiese sido hacer un conversatorio y con eso uno arma la revolución, yo creo que la izquierda chilena habría armado como 200 revoluciones hasta el día de hoy. Ojalá fuese tan fácil, queridos bots de derecha, ojalá fuese tan fácil. Sí. Porque si fuese tan fácil lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo. Exacto, oye, y nada, pues, o sea, en medio de una tragedia que en este caso pareciera prender una chispa que venía muy acumulada por miles de sucesos, pero en este caso, al ser grabada, al ser tan evidente, al no dejar ningún espacio a duda, como también sucedió en su momento quizás acá con Camilo Catrillanca y los videos que desmentían todas las desinformaciones que los mismos partes policiales traían, o el video de Rodrigo Avilés cuando el parte policial también decía cualquier otra cosa, y no fue hasta que vimos las grabaciones que el chorro de agua le pegaba directamente en la cara y lo botaba al piso. Es lo que hoy día está poniendo en Estados Unidos el tema del racismo de vuelta, como si es que estuviéramos en la mitad de los años 60 en la discusión de derechos civiles. Parece que hay mucha tarea pendiente allá y por supuesto también en todo el mundo. Y es curioso el razonamiento, porque finalmente devela un esquema de pensamiento de un sector. Es como, no puede ser que las personas en octubre en Chile hayan salido a reclamar sus derechos. Siempre tiene que estar Soros metidos, siempre tiene que... Jorge Sotos. Siempre les tienen que estar pagando. En Estados Unidos, en la tierra de la libertad, no puede ser que las personas salgan a reclamar sus derechos por discriminación. No, es que fue Giorgio y Boris a asusarlos. Entonces, en el fondo, en la cabeza de estas personas... no se puede explicar que la gente reclame sus derechos, sino que tienen que estar siendo manipulados, tienen que estar siendo pagados. Y yo creo que eso habla mucho en el fondo, de la fe que tienen estos sectores políticos en la capacidad de las personas de organizarse, reclamar sus derechos o ser autónomos en el fondo. Sí, pues es que en ese sentido, en estos momentos, sobre todo de confinamiento, uno no sabe ya hasta qué punto está afectando en la salud mental de las personas. Nos imaginamos que sí, pero la pregunta es hasta qué punto, porque las teorías de conspiración que han salido respecto al COVID, o la cantidad de noticias falsas, no sé si es porque estamos más atentos al celular, pero llegan todo el día cadenas de desinformación. Una de ellas a mí me gusta porque es súper fácil de desmantelar en términos científicos,
que es la del efecto 5G, que esto habría sido una conspiración de las telefónicas y de las empresas a nivel global que se habían como acordado a través de este mecanismo poder instalar estas redes y así afectar a una parte importante de la población, y que esto sería China metido y los intereses económicos, etcétera. Y es tan fácil como lo hace súper bien un doctor en física, Felipe Asenjo, que escribe sobre fake news y ciencia en La Tercera, en una columna, y describe perfectamente cómo funcionan las ondas, de qué tamaño son las ondas, qué tiene que pasar en las ondas electromagnéticas para que puedan afectar una célula y el tamaño que tienen que tener, y descarta de plano esta cuestión. Sin embargo, hay gente que puede leer este artículo y decir, bueno, pero como no me lo comprobaste, eso es una teoría más, lo que hace súper difícil el poder como definir qué es la verdad y qué es lo que no es la verdad. O sea, como que al final todo es relativismo, entonces no hay ninguna certeza. Entonces, ¿sobre qué construimos? Esa es la prueba diabólica. Demuéstrame que a los encapuchados no les paga Jorge Sotos. Chuta, un poco difícil que yo te demuestre que no pasa. Al revés, si tú tienes una aseveración, entonces te corresponde a ti la carga de la prueba de demostrar que eso es al menos plausible. Igual a mí me gusta la fake news del 5G porque es bien ciencia ficción. Es como, a través de las ondas 5G les llega el virus a las personas. En teoría de la ciencia ficción, claro, un virus puede ser información y se puede transportar, pero es bien ciencia ficción. Entonces sí, entremos en materia, en el fondo hoy vamos a hablar de fake news, de desinformación, y hay hartos temas importantes que discutir. ¿Qué entendemos por fake news? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es un fenómeno antiguo? Y ahí yo creo que hay harto que escarbar. Démosle, sí, porque como esto ahora último, sobre todo con la masificación de los medios de comunicación y darnos cuenta que estamos compartiendo noticias que nos llegan, información que empieza a generar un poco de ruido, decimos chuta, y se ha empezado a teorizar en el último tiempo, se ha empezado a investigar con datos más grandes que antes solo como en términos inductivos. Hoy día ya hay más material para poder revisar empíricamente los efectos y las implicaciones de estas comunicaciones masivas. Entonces vamos desagregando de alguna manera los tipos de desinformación que nos enfrentamos diariamente y cómo también combatirlos. Sí, porque yo creo que el gran problema es el término. Nos guiamos mucho por términos gringos que son muy marqueteros, muy pegajosos. Entonces, fake news, chuta, tú escucháis fake news es como, una noticia que es falsa. Pero el problema cuando usamos los términos tan acotados y tan pegajosos es como, bueno, es que terminamos todos diciendo, es que tú eres fake news, es que tú eres falso, es que tú dijiste algo falso. Y bueno, si todos decimos cosas falsas, entonces da lo mismo de discusión racional de ideas y todos somos malos, así que filo, no tengamos espacio público de discusión. Y yo creo que el término desinformación, que es más amplio, te puede dar para, en el fondo, discutir los distintos tipos de desinformación y a qué fenómeno responden. Sí, pues tal cual. O sea, cuando, por ejemplo, el primer ejemplo que estábamos poniendo y que pusimos ahí un audio, esta visita que habría encabezado tanto Gabriel como yo para ir a desestabilizar a los Estados Unidos, es un ejemplo de una clara información falsa por motivos políticos. O sea, en el fondo, tratar de desinformar y generar un marco de prejuicio o en esas personas incluso formarse un juicio a partir de datos que son, entre comillas, coincidencias, ¿no? Como el que una persona estuvo en un lugar y por lo tanto no puede haber sido de otra manera que para agitar algo que seguro sabían de antemano que pasaría, como en este caso la revuelta que había por el caso de George Floyd. Y eso pasa en muchos motivos políticos. Yo recuerdo cuando hemos tenido problemas o distintos problemas asociados al fenómeno migratorio. Ya han habido problemas de convivencia, han habido problemas también porque hay hacinamiento, hay distintos problemas de convivencia social que en todas partes del mundo pasa como consecuencia de la migración, más allá de las millones de cosas positivas que trae la migración. Y una de esas, recuerdo que era el tema de que le estaban pagando a Bachelet para que trajera gente de Haití. No sé si tú recuerdas un clásico fake news que ella ganaba, no sé, como $5,000 por cada inmigrante de Haití que llegaba, pero era una cuestión bastante absurda y lo peor es que la gente se lo creía y se lo cree hasta el día de hoy, me imagino. Es que claro, esa es la desinformación que
Son cosas falsas hechas por razones políticas. Es como cuando se filtraron los instructivos de Acción Republicana y de Frente Amplio en octubre. Alguien se sentó a escribir algo que sabía que era mentira y lo hizo con la intención de empañar al rival político. Entonces, esa es la fake news, que es realmente una fake news. Alguien se sentó a escribir algo falso a propósito. Pero hay otras formas de desinformación que son mucho más sutiles y que yo creo que, como todo se mete en este gran concepto, finalmente quedan todas subsumidas bajo la idea de, esto es algo falso. Y eso es súper simplista. Y yo creo que hay otras formas de desinformación mucho más sutiles y no por eso menos poderosas. Entonces, por ejemplo, podemos discutir de noticias que son falsas, pero no por razones políticas, sino que son por razones comerciales. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía Facebook, una vez alguien había compartido una noticia que decía: Michelle Bachelet perdona a delincuentes que mataron a carabineros, los invita a la moneda y los condecora. Y yo, chuta, sería noticia en todas partes, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención es que yo entré a la noticia y resulta que tú abrías la noticia y la noticia ni siquiera tenía cuerpo. Tú entrabas al sitio que tenía un nombre de dominio así de algún país africano y no tenía cuerpo, entonces era el puro titular. Entonces, eso era alguien que probablemente le daba lo mismo empañar a Piñera, a Bachelet, le daba lo mismo. Su modelo de negocios quería un clic. En el fondo, era un modelo de negocios armar una página por 5 lucas, confiar en que estos titulares súper atractivos y polémicos hicieran que mucha gente les compartiera, y cuando tú entrabas, por supuesto que era pura publicidad. Entonces, esta persona monetizaba este medio, en el fondo que la inversión era muy baja y después daba lo mismo, como la gente iba a hacer clic, ibas a recibir plata por las visitas. Entonces, nótese que la intencionalidad y el efecto puede ser más o menos parecido, pero la intencionalidad es muy distinta. En un caso, claro, probablemente era alguien de izquierda escribiendo un comunicado falso de Acción Republicana, o probablemente alguien de derecha escribiendo un comunicado falso de Frente Amplio, y en el otro caso era un tipo que le daba lo mismo, pero solamente quería clics para hacer un emprendimiento ilegítimo probablemente, pero para recibir visitas y monetizar con la publicidad. Claro, y pueden estar cruzados, si acá no es como que sean como compartimentos estancos, pero como tú decís, hay una motivación primaria, lo que mueve, y en una puede ser una motivación política y en otra por fines comerciales. Y también, como tenemos algo que siempre se mezcla, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea delgada entre lo que es una información falsa o la propaganda? Porque la propaganda, ¿cuál es la diferencia que existe entre la propaganda y el marketing? ¿Cuánto se abusa de la estructura retórica para argumentar? ¿Cuánto se abusa de la falacia para poder hacer un truco mental que permita llegar a una conclusión rápida en la propaganda o en el marketing? Y eso es un gran campo de disputa, porque el marketing, uno podría decir, sí, como lo que busca es mostrar un producto y que las personas quieran ese producto, lo deseen, y de ahí a la propaganda política, por ejemplo, a la propaganda ya más como de buscar acceso al poder a través de una argumentación que esconde una información, exacerba otra, y con muchas veces las falacias de por medio trata de enganchar a una audiencia. Sí, claro, y aquí en este mundo está esta cosa que le dicen el dolo bueno. ¿Cómo? Ya, si tú dices que 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, ¿tú crees que hicieron un estudio con gatos para ver qué porcentaje? No, tú decís que 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. O tú dices, este es el mejor producto del mercado. ¿Lo es objetivamente? Probablemente no. O tú dices, este es el gobierno de los mejores. Es propaganda. En fondo nadie te va a decir, oye, pero objetivamente no es el de los mejores. Entonces, propaganda ha existido toda la vida. Y la propaganda, por definición, es sesgada. No le puedes pedir ser objetiva. ¿Es la propaganda una forma de desinformación? Chuta, no sé, como en el ámbito de lo político existe esta idea de, en el fondo, promoverte a ti mismo. Entonces no le puedes pedir a ese mundo el rigor que le exiges a los científicos, que no, porque son ámbitos distintos simplemente. Claro, pero los efectos pueden ser, no sé si igual, pero bastante nocivos. En el fondo, una propaganda que se repite, se reitera, puede al final, dependiendo de la tierra fértil en la que encuentre, dependiendo de los traumas que tenga la audiencia, dependiendo de puede terminar dominando o amasando espacios de poder
por tirar voladores de luces por otro lado. Piensa en todas las estrategias de nacionalismo que han existido cuando hay problemas domésticos. Es cosa de amenazar a un enemigo externo y la gente se une, ¿no? Que es lo que siempre se acusa, no sé, por el conflicto con no sé, nuestros vecinos, ¿no? Que tienen un problema doméstico ya sea de la economía o de cualquier cosa, y lo que pasa es que el problema es Chile, o lo que pasa es la salida, o lo que pasa es como apuntar a un comodín que muchas veces se tiene y que sabes que va a despertar en la población una sensación que guía esa ira, ese enojo hacia otro lado. Ahí lo que podemos estar de acuerdo es que no es un fenómeno nuevo. No, porque en el fondo, cuando nada. nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de fake news es como, esto nuevo que está surgiendo, la posverdad. No me vas a decir que hoy día vivimos en el mundo de la posverdad porque hay propaganda. Toda la vida ha existido propaganda. Entonces, cuando hablamos de fake news, se supone que hablamos de un fenómeno nuevo producido por las redes sociales y todo el asunto. Y yo creo que la propaganda no cabe en eso. Claro, lo que pasa es que los canales hoy día están como más distribuidos, entonces el impacto que tienen es más global, es efecto de la globalización, la capacidad que tienen la infraestructura digital de proveernos de información en tiempo real de todas las partes del mundo hace que fenómenos que antes se circunscribían empatía en un solo lugar, hoy día lo hacen en todo el mundo. Entonces, no sé, como me acuerdo, el 2012 por ahí había una campaña, creo que se llama Connie o algo así, un supuesto... Connie 2012, ¿cómo era? Sí, algo así, como un dictador africano que tenía un video de 30 minutos que en verdad te enganchaba y te dejaba prendidísimo para querer apoyar lo que sea. Y después parece que era medio falso. Yo nunca entendí bien, pero parece que era como mitad verdad, mitad mentira, y había como un modelo de negocio atrás. Pero era buenísima esa campaña. Sí. Y en el fondo hay cosas que responden a fenómenos nuevos y cosas que no responden a fenómenos nuevos. Entonces, por ejemplo, dentro de este concepto de desinformación podemos encontrar a los medios extremadamente partisanos. ¿Tú, Giorgio, crees que esos medios tú les puedes achacar su falta de objetividad? Es que depende de lo que del rol que estén jugando, porque creo que ahí empiezan a conversar o tensionarse dos principios, que uno es el como rol social que tiene todo emprendimiento, ¿no? Y el rol que cumple con la sociedad, y por otro lado está la libertad de opinión. Entonces van juntándose, ambas van trenzándose, y cuando alguien ya empieza y tiene un espacio de poder de comunicación, de comunicación de masa, mi impresión es que también tienen una responsabilidad. Entonces, ¿es exigible esa responsabilidad? No, es súper difícil de exigir, pero creo que es algo que socialmente se exige. Y obviamente cuando un medio de comunicación define que tiene una postura, es mucho más nítido que cuando te la esconden y hacen ver como que es inexistente. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los medios en otros países, tomemos como Estados Unidos como ejemplo, ellos tienen medios que son súper como editorialmente marcados. Sí, son marcados editorialmente. Claro, y yo no sé si eso es mejor o peor, pero al menos como que la sensación de engaño es menor. Acá como que hacen ver o intentan hacer ver como que es todo neutral, y al final tú veis que evidentemente el controlador del medio tiene un interés concreto, o sea, es evidente, y probablemente si tú lo fueras, cualquier persona también le gustaría tener ese poder, porque es adictivo ese poder, y por lo tanto la persona que controla un medio de comunicación es muy difícil que se muestre aséptica a el control editorial de sus medios. Claro, porque tú, respecto de un medio tradicional, nacional y en fondo con un editor, tú esperarías, por ejemplo, que se cubriese de forma equitativa los casos de corrupción de ambos espectros políticos. Pero Chile Corrupción, por supuesto que, como es un medio abanderado, solamente cubre los casos de corrupción de la izquierda. Y Gamba.cl es un medio que se dedica a huevear a los cuicos y huevear a Piñera. Y probablemente quizás no dicen cosas falsas, pero por supuesto que su cobertura es sesgada. Ahora, si caen en exageraciones tales que eso es falso, bueno, eso ya es más problemático y eso ya sí es desinformación. Pero en principio, a mí me parece que su actividad está cubierta por la libertad de expresión. Es legítimo que ellos tengan un medio en donde se dediquen solamente a cubrir las noticias que le hacen el daño a su enemigo político. Ahí es donde tú, querís, abogado, podís quizás responder mejor, aunque es del área penal, pero yo no sé cómo juega eso con los conceptos que definen la calumnia.
¿sí? Cuando definen o acusan delitos o derechamente actos que no fueron realizados por la persona, ahí es donde cruzan un límite de la libertad de expresión y pasan a dañar la honra o la reputación de otra persona, y esos son hechos punibles. Entonces, creo que claro, es difícil que alguien vaya y demande a estos medios, pero lo cierto es que todo el tiempo tienen información falsa. Sí, probablemente. Yo creo que en Chile tenemos un estándar demasiado bajo de injuria y calumnia, entonces cualquier cosa que dice un periodista respecto a cualquier político es injuria y te llevan a tribunales penales. Las figuras públicas están sometidas a un nivel de escrutinio mayor, y claro, solamente cuando hay una imputación concreta de un hecho que reviste delito y que es realmente falso, uno podría ya decir, ya, entonces esta persona merece ser perseguida. Yo creo que no penalmente, pero porque ahí de nuevo hay un sopesamiento entre libertad de expresión y honra o lo que sea. Y los últimos dos ejemplos que hayamos anotado aquí con Giorgio, yo creo que uno responde a un esquema mucho más clásico y el otro responde ya a algo más que uno podría decir del mundo de las redes sociales. Entonces, Giorgio, si los quieres... Sí, o sea, el primero que habíamos visto el tema del clickbait, o sea, que es una cuestión bien... es bien atractiva, todos hemos caído, no nos mientan. Todas y todos hemos pinchado esos links deliciosamente atractivos de una noticia curiosa, y uno cuando se mete se decepciona, por supuesto, porque puede ser desde contenido científico, del meteorito que va a golpear la Tierra, la NASA dice que va a golpear la Tierra y te das cuenta que es una probabilidad que siempre ha existido y no hay nada nuevo. Al ámbito del fútbol, no sé, mira quién se lesionó y no podrá estar en la final, y tú decís mierda, y te lo podrían haber resumido en una línea, y en el fondo el clickbait es una forma de modelo de negocio que a veces tiene información y simplemente es para agarrar un link, y otras veces con el titular deja una desinformación, y yo creo que eso es algo que en el fondo juega también en esta categoría de tipos de desinformación. Sí, yo creo que el clickbait es interesante porque es distinto que el periodismo de mala calidad. Entonces, por ejemplo, cuando la tercera hace un fact-check, una revisión de hechos, y entonces ve la acusación de si Carabineros estaba o no consumiendo cocaína en la vía pública, y declara que esa noticia es falsa, porque y el único antecedente que utiliza para declarar noticia falsa es que le fue a preguntar a Carabineros si es que jalaban en la calle y Carabineros dijo que no. Yo creo que eso es desinformación. Vaya qué sorpresa. Eso es desinformación en el fondo, porque tú estás categóricamente aseverando que algo es falso y tu única fuente es el mismo involucrado. Tú tendrías que haber puesto no comprobable, o tendrías que haberlo contactado con, no sé, expertos en droga o lo que sea, ¿me entendí? En cambio, claro, el clickbait, y yo creo que el periodismo de mala calidad efectivamente es desinformación. Cuando Interferencia dice el mapa secreto del Ministerio de Salud con los infectados del COVID, no era secreto, era reservado, y está bien que sea reservado. Eso es desinformación. Te da a entender algo que es engañoso. Te da a entender cuando en realidad es B. En cambio, el clickbait no necesariamente es periodismo de mala calidad, porque si tú ves la noticia de la NASA dice que un meteorito puede impactar la Tierra. Bueno, tú decís, chuta, no quiero morir, quiero ver cuándo va a caer el meteorito, y tú ves, y la noticia está bien armada, en el fondo es. La NASA sacó un comunicado diciendo que en octubre del próximo año hay una posibilidad en 3 millones que un meteorito caiga. Y la noticia es rigurosa en el fondo. Una buena fuente, confiable, lo que se dice es verdadero, pero te hicieron caer en hacer el clic, y justamente de nuevo caemos en el tema del modelo de negocio, y no vamos a profundizar en el tema del modelo de negocio, es que el medio se monetiza con la cantidad de personas que entran a la noticia. Oye, y hay uno último que yo creo que es el mejor, a mí el que más me gusta, que se refiere a la parodia, ya cuando tenemos que medios, es decir, páginas con un dominio, etcétera, empiezan a publicar noticias como, no sé, del tipo La Legal, ¿ya? Y cuando tú veis una noticia que es evidentemente absurda, o incluso que podía armar la noticia y mandarla a un grupo de amigos, de familia, que yo diría eso juega no en el campo de la desinformación, porque no creo que haya alguien que se vaya a creer algo de La Legal, pero sí juega
en el mismo, digamos, como en el conjunto de la desinformación, digamos que es un subconjunto que tiene ahí una intersección, o el caso de The Onion en Estados Unidos también. No sé, o sea, es que es desinformación para algunos y no para otros, porque parte de lo chistoso de seguir a la legal es que la noticia juega a estar justo en el límite entre lo plausible y lo ridículo. Y eso es a propósito, en el fondo, porque ellos juegan a que ellos saben que va a haber una parte de los lectores que va a ser crédulo y los va a compartir. Entonces, claro, la legal es chistosa porque hay gente que comparte la noticia de hoy efectivamente Sebastián Piñera se va a operar los brazos para hacerlos más largos. Entonces, lo chistoso es que hay gente que cae. Entonces, yo creo que podría ser desinformación respecto de las personas que caen, porque las personas que caen efectivamente se quedan con una impresión falsa. Ahora, sí, pero lo que yo diría ahí es que la audiencia de ese medio, es decir, los que son fieles, los que saben lo que es la legal, todo el tiempo saben que no es verdad. Lo que pasa es que, como bien tú decís, hay gente fuera del radar de ese medio de comunicación al que le llega y la comparte. Y la gracia está en toda esa comunidad, por así decirlo, cercana a la legal, que disfruta, goza cuando cada persona cae en una de esas noticias. Es como el Twitter de Bototos, ¿no? Como Bototos viajando por el medio, como por Asia, y trayendo sus budas y la gente alegándole. Fue como genial. Y toda la gente que lo sigue, quienes lo seguimos, sabemos todo el tiempo que es falso, pero hay un grupo de gente afuera que cae. Exactamente eso. Valga decir que, por supuesto que la parodia y la sátira está completamente cubierta por la libertad de expresión, pero claro, juegan a ese límite y por supuesto que para algunos es desinformación y para otros no, pero en el fondo lo relevante aquí es que cuando uno habla de fake news, en realidad se está refiriendo a 8 o 9 fenómenos distintos que tienen sus particularidades y que responden a fenómenos distintos. Entonces tú no puedes poner en la misma categoría a las noticias que son falsas por razones políticas, a las noticias que son falsas por razones comerciales, a la parodia, porque son cosas distintas. Entonces por eso que a mí me gusta un poco distinguir esto. En el fondo, si hablamos de fake news, en el fondo, en general tratamos de referirnos a aquellas cosas, a este fenómeno de cómo se difunde y se comparte y vuelan las noticias que son o extremadamente polémicas o derechamente falsas, o que son divisorias en el mundo de Internet y cómo las redes sociales han en el fondo propendido eso o en el fondo amplifican esta desinformación, y yo creo que ahí es donde nos deberíamos enfocar más y escarbar más. Sí, pues súper importante como entender que hay diferenciaciones, porque de lo contrario caemos en lo que decíamos al comienzo: todo es fake, todos son fake news y por lo tanto ya nada es verificable. Es como la idea de que todo ya se relativiza y nada puede ser verdaderamente juzgable. Y la pregunta ahí es: ¿cuál es el ancla? ¿Dónde nos paramos? ¿Cuál es la tierra sobre la cual se siembran estas noticias? Y ahí recuerdo hace un par de años haber participado de una charla acá en el Congreso Futuro, de Anil Seth. Anil Seth es un neurocientífico que hizo una presentación acá súper interesante, en la cual te empieza a mostrar y te devela cosas que quizás alguna vez habíamos escuchado, pero en una charla súper bien articulada que les recomiendo mucho que la vean en internet, en YouTube. Que en el fondo él lo que construye es cómo nuestros sentidos van recibiendo la realidad, y que no es que nuestros sentidos tengan todas las respuestas desde un comienzo, sino que las van construyendo a partir de experiencias previas, y por lo tanto que el conocimiento es como una forma de adivinanza, ¿no? Cada vez que tú percibes algo, estás haciendo la mejor aproximación a la realidad. Nuestros ojos son limitados, no vemos, por ejemplo, en el espectro eléctrico completo, vemos solo un espacio pequeño. Lo mismo con nuestros oídos, lo mismo con distintas sensaciones, el mismo olfato, el tacto, no lo tenemos desarrollado de manera infinita o en toda su magnitud, pero no lo percibimos porque no tenemos otra forma con la cual compararnos. Y en ese sentido, la parte más neuronal y la parte más de la construcción de la realidad, yo me quedé con una frase que él dice en esa charla, que dice, en general,
El dicho popular es ver para creer, pero en la realidad lo que necesitamos es creer para poder verlo. Entonces, solo se ven aquellas cosas cuando las creemos. Y él dice creer como un poco jugando en el límite, no porque sea un ejercicio consciente de creencia, sino porque ya está alojado en nuestro cerebro allí que queremos interpretar. Y esa cuestión me parece fascinante para entender cómo las fake news, las desinformaciones pueden entrar de manera tan fácil en las cabezas de las personas. Sí, y aquí no podemos poner bien Humberto Maturana para nuestras cosas. En el fondo, nosotros tenemos la ilusión de que nuestros cerebros registran de forma objetiva la realidad, y eso no es así en el fondo. A todos nos ha pasado que caminamos por la calle y de repente estamos seguros que vemos a un amigo, y después enfocamos mejor la vista y era una persona que a veces ni siquiera es tan parecida. Y tú decís, oye, pero yo estoy seguro que vi la cara de mi amigo. Y es porque tu cerebro no procesa la información como un computador, así cada uno de los bits de la visión. Tu cerebro revisa ciertas cosas y no tiene esquemas mentales y tu cerebro completa la información. Entonces ve a alguien medio parecido y te muestra a tu amigo. Le pasa a la gente que, por ejemplo, recoge frambuesas. Tú estás todo el día en el campo recogiendo frambuesas. Después llegas a tu casa y ves algo medio parecido a una frambuesa y te aparece una frambuesa, porque tu cerebro completa la información. Y yo creo que lo relevante en materia de fake news o desinformación es cómo las plataformas de las redes sociales utilizan esas debilidades del cerebro para volverse a sí mismos adictivas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que conversábamos con Giorgio es: hay pocas cosas tan adictivas como que ante cierto impulso, cierto estímulo, la respuesta sea aleatoria. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se mete a Twitter o a Instagram y uno se mete y ya revisó todos los posts de la primera página, te dan ganas de salirte, ya lo viste. Pero tú puedes hacer un ademán en la punta con el dedo y se te refresca y te parecen puras cosas nuevas. Y eso lo hace adictivo en el fondo, porque es como la máquina tragamoneda. Yo hago el gesto con la mano de tirar la palanca y pierdo, pero la próxima vez puedo ganar. Y entonces oye, si hago esto, ¿qué irá a salir la próxima vez? Es muy adictivo. Y el modelo de negocios de estas plataformas es que tú pases la mayor cantidad de horas posibles al día para que tú le puedas decir a tus clientes, que son los avisadores, la gente que tú le haces publicidad, gente que paga por tener publicidad: oye, yo tengo tantos millones de personas que pasan tanto tiempo en mi plataforma. Y ese es el gran problema, el modelo de negocio. Bueno, y de hecho esos modelos de negocio están basados en algoritmos de inteligencia artificial que se conocen como redes neuronales, los han empezado a bautizar como deep learning, pero al final lo que construye son distintas fuentes de información y procesamiento de información y las va ponderando distinto y se van retroalimentando en función de las respuestas de las personas y de los usuarios. Entonces, a medida que te muestran un cierto estímulo, si tú no reaccionas como usuario, tu respuesta lo que hizo fue castigar el ponderador de ese estímulo. Y luego, al contrario, si es que frente a un estímulo distinto tú reaccionaste de manera positiva, el algoritmo lo que hace es que premia ese ponderador. Y así se va construyendo en una iteración que no nos damos cuenta, se va construyendo un algoritmo súper poderoso. Imagínense toda la cantidad de gente con registros similares, con edad similar, del mismo país, de los mismos gustos, que le han hecho likes en las mismas cosas. Es cada vez más fácil targetear y ponerte un contenido que con una altísima probabilidad te va a gustar. Si le sumas a eso la idea de que tus dispositivos tecnológicos además les das autorización para que estén escuchando ciertas cosas, aunque lo esté procesando una máquina, pero el que puedan leer eso y sumarlo a este algoritmo, hace una como máquina casi perfecta del ilusionismo. Entonces es como de alguna manera saber lo que la persona quiere, intuirlo, es como el sueño del marketing, y por eso es tan caro, por eso estos modelos de negocios son tan rentables, porque con poquita plata invertida en publicidad tú vas a conseguir sin duda un cliente, porque está súper bien targeteado y de repente uno no se da cuenta, pero habló 20 minutos de, impresora, hablamos de impresora, y resulta que yo después me voy a meter a Instagram, aunque no lo estuviera viendo, y me va a aparecer una publicidad de AliExpress de una impresora. Y eso es súper sofisticado y está basado precisamente en esas debilidades, prejuicios, atajos que tenemos mentalmente en nuestro cerebro. Y ahora, ¿qué es
lo característico de las plataformas, de las redes sociales, que hace que se promueva, se difunda, se generen y circulen las noticias falsas. Y tiene que ver que el indicador, o sea, estos algoritmos están optimizados en base a la interacción. Uno podría hablar, si nosotros pensamos en cómo veíamos las redes sociales del 2010, 2011, uno pensaba que las redes sociales tenían un potencial enorme para la emancipación. Como, imagínate un lugar en donde millones de nosotros podemos conversar y podemos dialogar. Uno pensaba que de ahí iba a salir algo muy bueno. Y si uno revisa la discusión en torno a las redes sociales, desde hace 2 o 3 años, es que vamos, más o menos estamos todos de acuerdo de que ahí no están saliendo cosas buenas. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Y es que como a estas personas les interesa que tú pases la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma, tienen en fondo calculado que el contenido que más circula, que más llama la atención, es el contenido que es polémico, que es falso, que es incendiario. Y como el algoritmo está optimizado en base a interacción, no importa si tú ves la noticia de José Antonio Kast diciendo que las personas se tienen que armar con armas de fuego. Entonces la gente interactúa con eso, ya sea porque está de acuerdo, ya sea porque está en desacuerdo, ya sea porque lo quiere compartir para ridiculizar, ya sea para ponerle me gusta, ya sea para ponerle me enoja. Y eso, en el fondo, mientras más interacciones tiene, más lo promueve el algoritmo de la red social y más circula. Entonces, eso explica por qué tú te metes a YouTube a buscar videos de vegetarianismo y te salen videos de veganismo. Y explica por qué tú buscas el debate presidencial y te sale al lado las 10 frases más racistas del discurso presidencial. O Ben Shapiro destruye a Joe Biden con lógica y argumentos. Entonces aquí viene mi pelea en Twitter de sácale un pantallazo y no le des visibilidad algorítmica. Porque todos hemos recibido tu mensaje de amigo, pelea con el pantallazo. Claro, en el fondo, y el problema es, y Facebook admitió esto, cuando fue el tema de Cambridge Analytica en Estados Unidos, es decir, que ellos tienen un problema porque para ellos es rentable hacer que ese contenido sea el favorecido. Porque eso es lo que le llama la atención a las personas, psicológicamente. Psicológicamente nos atrae el contenido polémico, incendiario. El borde. Sí, entonces ellos tienen un gráfico muy, muy, muy transparente. O sea, un poco en donde era un gráfico de posibilidad de interacción, probabilidad de interacción y qué tan cerca estabas tú de romper las reglas del sitio. Entonces, todo lo que era pornográfico, discurso de odio, racismo, y el gráfico aumentaba progresivamente mientras más te acercabas tú a este límite de lo ilegal en el sitio. Y claro, en el fondo, mientras más cercano, más morboso, más incendiario, más probabilidad había que la gente lo interactuara con él y por tanto se promovía ese... Y lo mismo pasa en YouTube, en el fondo. Y por tanto, si tú haces un reportaje súper fundamentado y súper riguroso, vas a tener 100 compartir, 100 me gusta. Y si tú haces una foto en donde dices que el ministro tanto, una cuestión terrible, capaz que tengáis 10.000 compartir y tengáis 1.000.000 de me gusta y 1.000.000 de me enoja. El problema es la arquitectura de la plataforma hace que se promueva lo segundo por sobre lo primero y ese es un problema. Evidentemente es un problema. Sí, sin duda. Y eso nos lleva, obviamente, a ver cómo hay alternativa o no hay alternativa. Porque uno diría, bueno, pero esa es la forma en que se mueve el Internet. Esa es la manera por la cual tenemos un correo electrónico y un almacenamiento en una nube que es gratuito. Esa es la manera que tenemos de ver a nuestros seres queridos y conectarnos en una red. Si no, no funcionaría, ¿no? Como que alguien tiene... Y yo creo que los algoritmos, o sea, las plataformas hoy día están cuestionándose cómo poder... encontrar algoritmos que sean igualmente potentes y la traba está precisamente en que no hay nada más atractivo que aquello que está en el borde de lo prohibido. Como que la psicología detectó eso. Entonces, cuando ellos transparentan este gráfico que había, no me acuerdo si era un divulgador argentino o chileno que hizo un hilo súper explicativo de este algoritmo hace un par de años y que a mí me quedó muy claro esa vez de cómo era muy difícil
que Facebook, que tenía que vigilar las utilidades de sus accionistas, fuera a cambiar ese algoritmo. Era como contradictorio, tenía que o romper la voluntad de su sociedad anónima y de la voluntad de sus accionistas, o tenía que romper la voluntad de la credibilidad pública en cuanto a la función social que tenía su empresa. Entonces ahí había una cuestión bien difícil y la pregunta es, ¿hay o no medios alternativos? Y yo creo que es súper interesante ver cómo otras plataformas sí funcionan compartiendo información y no están como inmunes a que gente pueda intervenirlas y poner algo falso y desinformación, pero tienen mecanismos de gobernanza y de participación que hacen menos probable que eso se difumine a través de esto. Por ejemplo, Wikipedia, por ejemplo, Reddit. En el fondo, en Wikipedia tú podís poner una cosa falsa en un perfil de alguien, pero eso se va a arreglar en un par de horas, ¿no? Máximo. Lo mismo en Reddit, si es que pones algo, la gente te califica hacia arriba, hacia abajo, y puedes ir haciendo de alguna manera un control social, un control de las distintas personas. Quizás no son modelos perfectos, pero no tienen ese problema de estar alimentando un modelo de negocio constantemente a partir de lo falso, de lo, por así decirlo, que está en el borde. Sí, yo creo que es un tema de gobernanza, en el fondo. En Wikipedia se financia a través de donaciones y por tanto tiene todo un sistema de fiscalización mutua entre personas que son moderadores o son usuarios. Entonces, cada uno se va fiscalizando y se llega a consensos en la parte de discusión. En el caso de Reddit, es bien loco, porque el modelo de financiamiento es, yo puedo tener una suscripción y esa suscripción solamente me permite darle puntos de internet falso a la gente con la que estoy de acuerdo. Eso no cambia cómo es la discusión dentro de Reddit, y tiene todo un sistema de que tú le puedes hacer hacia arriba y hacia abajo. Entonces los primeros posts que te van a mostrar son los que son menos controversiales, y si un post tiene demasiado hacia abajo, quiere decir que lo más probable es que sea discurso de odio, entonces lo vamos a poner al fondo y además te lo vamos a atarcar, y tú, si quieres verlo, tienes que hacerle clic. Entonces son modelos de gobernanza y modelos de financiamiento. Y a mí la gente de WhatsApp y de Facebook a veces me escribe, oye Pablo, hicimos tal modificación, entonces estamos tomando estas medidas, y yo siempre les digo, lamentablemente todas esas medidas siempre van a ser paliativas. Está muy bien, pero siempre son para acotar un poco porque en la medida en que el modelo de negocio sea perfilar al usuario para venderle a los avisantes que Pablo no va a comprar ropa deportiva porque no hace deporte, pero probablemente sí compre un juego de mesa, y al mismo tiempo, en el fondo, tratar de que las personas pasen la mayor cantidad de horas en la plataforma, si ese va a ser el modelo de negocio, bueno, entonces este fenómeno nos va a explotar una y otra vez en la cara. Sí. Oye, y podemos movernos ya a una última parte que tiene mucho que ver con esto, que tiene que ver con el caso de Cambridge Analytica, porque se ha especulado mucho sobre el impacto que tienen las burbujas de filtro, ¿no? De que cada uno se encierra, sigue a las mismas personas, y por lo tanto esto es algo inherente a las redes sociales. Y lo que valía la pena preguntarse, y que se estuvieron preguntando muchas personas que investigaron esto, es si es que esto se da exclusivamente en el campo de lo digital, o si es que se da más en el campo de lo digital que en el campo de lo análogo, por lo tanto si es que es algo nuevo o no. Y eso es algo que tú estuviste revisando, Pablo, ¿nos podrías contar un poco? Yo aquí quiero hacer una autocrítica, en el fondo, porque uno en el mundo de la academia trata de ser lo más riguroso posible en base a la evidencia disponible, y uno se equivoca. Entonces yo quiero decir aquí que yo escribí sobre este tema y me di cuenta que estaba equivocado. Con Claudio Ruiz escribimos para la revista de la Chile, la revista Palabra Pública, Bello Público, no me acuerdo. Pero escribimos hace como 4 o 5 años, o 3 o 4 años, un artículo sobre burbujas de información. Y el razonamiento tiene mucho sentido, en el fondo. Si las redes sociales están optimizadas para mostrarte constantemente lo que tú quieres ver, eso te va a generar un problema en términos de discusión pública. Porque como tú vas a discutir con tus adversarios, estás acostumbrado a solamente ver lo que te gusta. Yo me acuerdo que yo he vivido esto cuando tenía Facebook. Me acuerdo que estaba como en segundo o tercer año de la universidad, y un día dije, qué raro que mis compañeros de universidad usen tanto Facebook, pero mis ex compañeros de colegio no lo usen nunca. Y después me di cuenta que no, porque yo me metía a los perfiles de mis ex compañeros de colegio y posteaban lo mismo. Lo que pasa es que Facebook solamente me mostraba a mis amigos de la universidad porque teníamos temas en común, intereses en común, visiones en común. Entonces, claro, era intuitivo esta idea de que te iba a generar un problema, que tú estar constantemente sometido a lo que quieres ver.
Pero ha estado saliendo, especialmente a propósito del escándalo Cambridge Analytica, evidencia que muestra que no es tan así. Y el problema metodológico es que, claro, tú puedes decir que hay un problema en las redes sociales de que te muestra constantemente lo que quieres ver si tú lo comparas con un ciudadano ideal que lee La Nación, El Mercurio, La Tercera, The Clinic y se hace una idea, pero la verdad es que el mundo no es así. En el fondo, tus grupos de WhatsApp son burbujas de información. Tu lugar de trabajo es una burbuja de información. Entonces, estas nuevas metodologías dijeron, ya, comparemos la diversidad de información respecto a las personas que en el fondo se informan a través de medios tradicionales versus la diversidad de información en términos políticos de las personas que se informan predominantemente en línea. Y llegaron a la conclusión de que, de hecho, en línea las personas tienen una exposición a fuentes de información de un espectro más amplio políticamente que aquellas personas, por ejemplo, mi mamá solo lee El Mercurio. Eso es una burbuja de información, ¿verdad? Sí, no, de todas maneras. Lo que sí no descarta es que existen las burbujas de información, eso es evidente y yo creo que todos las hemos vivido. Lo que es claro es que no por el hecho de que existan las redes sociales es que están exigiendo las redes de información y nos amplía un poco la conciencia respecto a aquello que quizás teníamos naturalizado primero en las redes sociales, pero ahora también en nuestro diario vivir con quienes nos relacionamos. Y esos también son burbujas de información que nos van sesgando, nos van reafirmando cosas y siempre es bueno estar atento de esas también vulnerabilidades porque nos podemos en el fondo convencer de nuestras propias cosas por nuestros círculos y hay que tener de alguna manera mecanismos para no caer en la estupidez autocomplaciente por estar en un grupo humano similar. Y yo creo que eso es algo bien importante de hacer, es por lo mismo que planificar cosas con diversidad, que hayan diversidad en los paneles, que hayan diversidad en los foros, en la escritura, en la academia, donde choquen puntos de vista distintos. Yo creo que enriquece la discusión a un punto que cuando están todos pensando más o menos lo mismo, es difícil que hayan contrapuntos, ¿no? Pero no es porque la gente sea mala, no es porque la gente sea penca en términos de calidad de su razonamiento, sea tonta, sino que es porque te condiciona también. Y yo creo que esto tiene esta discusión que parece súper académica, tiene una bajada política súper concreta en el fondo. Porque yo creo que, yo no vi este documental, pero leí gente que lo leyó y lo analizó. ¿Cómo se llama este documental sobre Cambridge Analytica en Netflix? Pero en el fondo está bien de moda esta narrativa de, es que las redes sociales te manipulan y por tanto hoy día Donald Trump ganó gracias a Cambridge Analytica y hoy día el que mejor usa las redes sociales gana las elecciones. Y yo aquí sigo a un tipo que escribió un artículo súper interesante que se llama David Karp, donde él te explica la diferencia entre el marketing, la publicidad común y corriente y la propaganda política. Y el tipo te dice algo que tiene mucho sentido, a ver, el marketing, porque en la lógica en estos documentales, en estas cosas de que, bueno, entonces el que mejor usa las redes sociales gana las elecciones, es que hacer propaganda política es más o menos lo mismo que vender Super 8. Y el marketing funciona en el fondo en que cuando tú vas al supermercado y ves 12 marcas de detergente, bueno, tú no haces un estudio de mercado de cada marca de detergente, entonces tú compras el que te suena. Entonces tú tienes un detergente y das publicidad. Cuando la persona vaya al anaquel, le va a sonar Omo. Entonces va a comprar Omo porque le suena, en algún lugar lo escuchaste. Porque tú tienes que comprar detergente, pero también tienes que comprar pan, ampolletas y un millón de cosas. Entonces tú compras lo que te suena. Y eso funciona, o sea, la publicidad, el marketing funciona. ¿Funciona ese mismo criterio respecto de la propaganda política? Y la verdad es que no. En el fondo, de hecho, las personas tienen tendencias políticas súper marcadas desde que son chicos. Y si tú naciste en una familia concertacionista, probablemente te mueras votando concertación. Y tú sabes quién es Ricardo Lagos desde que tenías 8 años y sabís quién es Ricardo Lagos y qué representa. Entonces, en el fondo, esta idea de, los demócratas, Donald Trump nos ganó porque contrató a Cambridge Analytica. No, Donald Trump les ganó porque los demócratas perdieron bases en los trabajadores precarizados, industriales que perdieron su trabajo porque ellos firmaron 1 millón de tratados de libre comercio. Entonces, yo creo que un poco aterrizar esta discusión y no caer en estas narrativas súper atractivas de Cambridge Analytica manipula a las personas y este es el nuevo campo de la política. Yo creo que la evidencia muestra que la verdad es que no tiene tanto impacto.
Yo tengo ahí una diferencia, porque una cosa es que no podamos comprobar, y que eso va a ser materia de investigación, por cierto, que hay un vínculo directo entre un desempeño de una herramienta, en este caso toda la herramienta que ocupó Cambridge Analytica, y el resultado electoral. Ya es súper difícil de estimar, y me imagino la forma de probar eso es súper difícil. Otra cosa es comprender la magnitud de una herramienta cuando uno la ocupa. Por ejemplo, cuando a mí me toca hacer política y tengo que ir a un club de adulto mayor, el lenguaje que ocupo, los ejemplos que ocupo, de repente la forma argumental que ocupo para defender un mismo punto de vista, exactamente el mismo programa, por así decirlo, son distintos. Porque depende mucho de la audiencia, de cómo se conecta emocionalmente con un ejemplo, es que va a recibir esa aproximación hacia una política determinada. Que si es que lo hago en una asamblea universitaria, ¿ya? Aunque defienda exactamente el mismo punto. Y eso es algo que hoy día las redes sociales permiten hacerlo como nunca antes nadie lo pudo hacer. Porque cuando tú difundías por la tele, a todos les llegaba el mismo mensaje. Y por lo tanto tenías que encontrar una retórica de alguna manera como súper neutra, o que abarcara escoger nichos, ¿no? Jugártela por un nicho. Hoy día tú puedes hacer publicidad por las redes sociales a cada público distinto, entre comillas, vendiéndole una idea distinta. Y esa cuestión es súper peligrosa, porque incluso ha llegado a verse algunos ejemplos donde hay propuestas contradictorias, donde le hablan a públicos contradictorios prometiéndole cosas distintas, que eso ya es cruzar la línea de ocupar argumentos distintos para defender un mismo punto. Es sencillamente decirle, este candidato como piensa A, y al otro segmento, que no están conectados, tú te das cuenta que no tienen ni un punto de intersección, le dices, este candidato piensa B. Y por lo tanto engañas a la gente. Y yo creo que en este caso es una herramienta de engaño, puede ser utilizada en algunas redes sociales como herramientas de engaño súper sofisticado. Es más, y cuando tú lo vas acompañando de una retórica que va abarcando como un tsunami esto, y esto es algo que retratan súper bien en Rabbit Hole, ¿ya? Que es un podcast del New York Times que está espectacular. Tú te vas dando cuenta que al final tratas de empujar a la gente en el último tramo a tomar una posición, pero todo el rato le estás hablando de otra cosa. Le puedes estar hablando de, en el caso de, no sé, PewDiePie, no sé, cuando este gallo está hablando de videojuegos todo el tiempo y tiene una comunidad gamer, pero resulta que cuando sale un tema, esa persona actúa políticamente y lo empieza a influenciar. Entonces yo creo que hay es súper interesante el cómo los algoritmos van influenciando esto. No creo que sean asépticos. Yo no me atrevería a decir que Donald Trump no ganó gracias a Cambridge Analytica. Tampoco tengo ningún elemento para decir que sí ganó por Cambridge Analytica, pero estamos percibiendo que hay una infraestructura que opera a una escala completamente distinta, y yo creo que eso es un poco como entre asfixiante y que te aplasta, ¿no? Y que tú te sentís súper insignificante al lado de esta tremenda maquinaria. O sea que, claro, son discusiones distintas. Cuando es... yo creo que la propaganda política dirigida no da vuelta a elecciones. Y eso es porque, en promedio, las personas son mucho menos permeables a cambiar su voto. En fondo, tú puedes hacer la propaganda más dirigida posible. Yo quiero dar este mensaje a las personas que son de Maipú y tienen entre 15 y 19 años. Pero, en el fondo, las personas en general son muy poco propensas a dar vuelta a su voto en base a los mensajes que le llegan, les rebotan. Cuando tú sabes quién es la concertación, sabes quién es la derecha, en promedio. Por supuesto que hay casos. Cosa que no pasa en los productos, porque piensa la diferencia entre los productos y las personas. Si yo compro un detergente y me equivoco, bueno, la próxima vez compro otro detergente. Por tanto, el marketing funciona. Es como, oye, me ha sonado que hay un nuevo producto porque lo he escuchado 100 veces en la radio, entonces lo voy a probar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el costo de probar el nuevo detergente que no funciona? No, que tuviste un mes lavando con un detergente que no era tan bueno. En cambio, las personas votan una vez cada 4 años. Y votan súper claras.
de qué representa cierto sector y qué representa otro sector. Entonces, para mí esta idea de, porque José Antonio Kast le va a mandar publicidad súper dirigida a cierto sector, ¿lo va a manipular? No, si la gente sabe qué representa José Antonio Kast, ¿cachai? ¿Significa eso que la desinformación y las noticias falsas son inocuas en términos políticos? No. Lo que hace esta idea de que circula toda esta información falsa, de migrante, polémica, es que te hace mierda la discusión pública. Y hay sectores que sí se benefician con que se haga mierda la discusión pública. Porque si todo es malo, todos son mentirosos, todo es falso, tú no puedes tener una discusión racional. Y hay sectores políticos que se benefician con esa narrativa. En el fondo, el mito fundacional de la discusión pública es que nosotros podemos hacer responsables a nuestros mandatarios de lo que dicen. A Donald Trump le conviene que la discusión pública sea irracional y todos digamos cosas falsas y da lo mismo lo que cada uno diga. Bueno, es que ahí voy con que uno puede ganar una elección de alguna manera convenciendo a más gente que vote por ti, o uno puede ganar una elección haciendo que menos gente vote por la otra persona, aunque no vayan siquiera a votar. Y eso es algo que las fake news, como poniendo duda sobre la trayectoria de ciertas personas, logran hacer a través de campañas de desprestigio, logran hacer a través de conectar puntos como de correlaciones espurias y tratar de construir una teoría de causalidad, y eso creo que va obviamente haciendo mierda la discusión pública, pero también va generando como estas teorías de conspiración, como de que son todos lo mismo y que hay algún poder detrás, alguien tiene que estar moviendo todos los hilos, y de nuevo fortalece esa tierra fértil. Y en Estados Unidos, que tiene un sistema electoral que depende de unos poquitos estados, que son los swing states, y que a veces se definen por poquitos votos, todo eso suma. Es como que uno diga, bueno, entonces bajo la idea de que la gente ya tiene su como ideas preconcebidas, no existiría como la idea de hacer campaña. ¿Para qué hay que hacer campaña si la gente ya sabe por quién votar? Y yo creo que podemos llegar a ese absurdo. Estoy llevando el argumento al extremo, y yo creo que cuando uno va a hacer un puerta a puerta, cuando uno va a un metro a entregar un boletín, uno percibe que las personas cambian de percepción. Y esa dinámica política que a veces es escasa también se destruye con estos otros medios que son de noticias falsas. Así que, bueno, va a ser un tema que quizás podemos tocar en otro podcast porque ya llevamos un buen rato, y no queremos despedirnos sin nuestro minuto ñoño. Así que no sé si queréis decir algo antes de pasar a eso, pero... No, yo solamente te quería decir que por eso que yo te estaba diferenciando las discusiones. En el fondo, una discusión es qué tan poderosa es la propaganda política dirigida para dar vuelta a elecciones, que yo creo que el poder de esa herramienta se ha exagerado mucho. Y otra discusión distinta, en la cual yo estoy de acuerdo contigo, es cuál es el efecto de, en el fondo, la promoción de la desinformación en las campañas políticas. Ahí Tactical Tech sacó un reportaje muy bueno sobre el uso de la fake news o de la desinformación en la campaña en Brasil. Y lo interesante ahí es que la herramienta más poderosa no fueron plataformas abiertas como Facebook o Twitter, sino que WhatsApp. Fue en WhatsApp en donde se fueron metiendo los operadores vecinales de Bolsonaro, en los grupos de WhatsApp de fútbol, en los grupos de WhatsApp del barrio, en el fondo a desprestigiar al oponente político, y yo creo que eso sí puede haber tenido un impacto real en el resultado de la elección. Bueno, llegamos entonces al minuto ñoño, que en mi caso voy a hacer recomendaciones de podcast, ¿ya? Porque he estado ahora con varias tareas domésticas, en particular mi lugar de tareas domésticas son la cocina y lavar ropa. Entonces cuando lavo platos, cocino o lavo ropa y la cuelgo, lo que hago es escuchar podcast. Y hay un podcast que me encantó y que tiene muchísimos capítulos hacia atrás, que se llama Radiolab, que es en inglés, eso sí, y hay otro que es en español, de una revista que a mí me gusta mucho, que se llama la revista Anfibia, y que es una revista argentina súper crítica, que en este caso tienen un podcast que se llama Muy en Una, que hablan sobre el coronavirus y te van haciendo unas capsulitas de información súper entretenidas de 10-15 minutos. Así que les recomiendo eso en este minuto ñoño. Yo en mi minuto ñoño quiero recomendar un videojuego. A mí me pasó que yo me compré una Switch para jugar Smash Brothers con mi compañero de departamento,
Y después me di cuenta que la subutilizaba mucho. Como no me estaban llamando mucho los grandes títulos de la Switch. Pero un amigo me recomendó meterme en la tienda, y que la tienda está llena de juegos independientes que son buenísimos. A veces cuestan $5, $10, $15. Y hay uno que yo les recomiendo mucho, que es un dungeon crawler, un juego tipo Zelda, que tú lo miras desde arriba y te tienes que meter en estos calabozos. Y este se llama Moonlighter. Y la gracia de Moonlighter es que es un juego tipo Zelda, en fondo tú tienes una espada mirada desde arriba y un escudo y tienes una bolsa con ítems. Y la gracia de Moonlighter es que es un juego mixto. Tú durante la noche eres un personaje que se mete a estos calabozos a buscar artículos, y tú buscas herramientas. Tú buscas herramientas y con eso vas arreglando tu espada, tu escudo, encontrando joyas y lo que sea. Y durante el día manejas una tienda. Entonces tú manejas la tienda y tienes que ir cambiándole el precio de tus artículos, y con eso vas ganando plata, vas agrandando tu tienda, entran ladrones a robar tu tienda. Entonces tú tienes que en el fondo ir viendo cuánto tiempo le dedicas a abrir tu tienda, cuánto tiempo le dedicas a ir a las catacumbas, cuánto te metes tú en las catacumbas, porque si tú mueres, entonces pierdes todo. Entonces a veces estás en la mitad de la catacumba y dices, ya voy a volver a vender los ítems, y otras veces dices, pero ya me voy a meter un poquito más allá a sacar mejores ítems, y te matan y pierdes todo. Entonces es muy interesante cómo calibran el juego. Entonces este juego en particular, y en general la recomendación de que prueben juegos independientes, porque de verdad la calidad de juegos como Gris, Moonlighter y otros es tremenda. Son estudios independientes, son muy baratos, te dan 12, 15 horas de jugabilidad por muy poca plata, así que métase en el mundo de los juegos indie, porque está, la verdad, que muy bueno. Bueno, entonces eso sería todo por el capítulo de hoy de Error 403. Para comentarios, sugerencias y obviamente cualquier tipo de crítica, las vamos a estar recibiendo en redes sociales en el hashtag Error403podcast. Así que mándenos ahí todos sus comentarios y esperamos que lo hayan disfrutado, que también les hayan producido distintas opiniones, que se hayan formado, y vacancias que pueden difundir esto también con sus cercanos y cercanas. ¿Algo para cerrar, Pablo? No, interesante la conversación. A mí me parece súper interesante. No sé si la gente que lo escucha lo encuentra interesante. Creo que además, que sí, creo que además, así como a mí me pasó que escribí sobre este tema y me di cuenta que estaba equivocado, lo más probable es que lo que dijimos en este podcast vamos a tener que volver a revisitarlo a propósito de la evidencia que vaya saliendo. Y yo creo que eso es súper interesante. Hay hartos académicos y cosas así que les da mucha vergüenza decir que se equivocaron, pero a mí me parece de lo más natural del mundo. Si uno toma decisiones y habla en base a lo que conoce, y después sale nueva información, nueva evidencia, nuevos antecedentes, y uno tiene que tener la interés de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué a la luz de lo que hoy día se está viendo y se sabe. Mi posición nueva es esta otra, y a mí me parece que eso es sano y que es algo que deberíamos promover. Esa, en el fondo, honestidad intelectual me parece que es algo que deberíamos promover. Bueno, este capítulo lo produjimos con Pablo Violier, la música es de Vicente Saiz, las gráficas de Lucas Bernales, y ha sido masterizado y mezclado por Pablo Acuña. Así que les damos muchas gracias a ellos también.